En este capítulo vamos a revisar cómo podemos verificar nuestro sistema de gestión para la prevención de la propagación del COVID-19 en nuestro negocio. Vamos a verificar si las medidas que estamos aplicando son correctas, si funcionan, qué tanto nos está ayudando, el nivel de comprensión de las personas, bueno, todo el alcance que tiene este sistema que estamos implementando y que definitivamente simboliza un esfuerzo, eh, una inversión de recursos, de dinero, de tiempo. Realmente es un esfuerzo por parte de los empleadores y los colaboradores de que de forma conjunta se han esmerado en implementar acciones y acciones fundamentadas en análisis. Entonces, en nuestro sistema que ha sido bien elaborado, ¿verdad? Y que usted está aplicando de una forma consciente de la situación y el impacto que tiene este virus para la humanidad y sabe su rol como empresa para atenuar esta propagación y ser un agente de cambio que ayude definitivamente como empresa a detener la propagación del SARS-CoV-2. Entonces, medir, evaluar el desempeño forma parte de un sistema formal. Cuando realizamos un sistema, pues aplicamos los 4 pasos básicos, que son la planificación. Ya hicimos análisis, planificamos acciones en un inicio, también implementamos o ejecutamos estas acciones, estas medidas. Tenemos un plan que tiene ambas cosas y suponiendo que estuviéramos en plena ejecución, ¿verdad? Nos toca entonces ir cerrando este ciclo de calidad de gestión que cualquier sistema formal merece tenerlo, y es la parte de la verificación, y esto lo vamos a lograr con un checklist que hemos implementado bastante completo. Y por último, aplicar según el porcentaje de cumplimiento algunas acciones o planes de acción, pues, y ahí empieza la rueda nuevamente de la planificación. Pero este checklist que hemos elaborado es un checklist que es importante reconocerlo, pues, de forma general, que usted debe ajustar a sus servicios, sus productos, sus actividades, sus operaciones, porque el objetivo es que abarque toda la operación, que no se quede nada por fuera. Se supone que este sistema de prevención COVID está inmerso dentro de sus actividades. Si trabaja por procesos ya o tiene un sistema de gestión de calidad, pues esto hemos tratado de mantener una estructura ACL y que pueda ser compatible. Si no, no hay problema. Lo importante es que usted lo aplique a toda su gestión, lo integre. Lo importante es integrar todas estas acciones relacionadas con la prevención, el cuidado, la salud, sean integradas a todas sus operaciones. Entonces, hay que ver este checklist de esta manera como algo que proponemos. Usted lo puede ajustar. Lo hemos tratado de hacer muy completo y usted debe ajustarlo pues a su empresa. Este checklist contempla 8 partes, lo hemos dividido así. Una parte que es la planificación, organización y administración del sistema de prevención. Mucho tiene que ver aquí, o en gran medida, la parte del empleador, cómo se ha organizado, cómo ha planificado las acciones. La parte de salud preventiva quisimos agregarlo. ¿Por qué? Por el impacto muy especial de la enfermedad relacionada con las condiciones de salud de la persona. Ya sabemos que dependiendo de su condición de salud y comorbilidades que existan, asimismo va a impactar. Entonces sería muy saludable que hiciéramos algunas actividades de salud preventiva. Ahora vamos a hablar un poquito de eso y cómo medirlas, ¿no? Entonces, esto es opcional totalmente, y si la empresa no lo va a optar, pues lo elimina. Está por parte, así que se puede eliminar. Bueno, la otra es la evaluación de riesgo y mitigación. Esta es la parte
más completa, la que tiene más puntos, obviamente, porque estamos ante un riesgo biológico y todo se fundamenta en la mitigación de los riesgos, ¿verdad? Tenemos una parte del personal en donde analizamos su conducta, porque ambas partes, empleados y empleadores, son miembros pues principales de todo este acto y definitivamente el esfuerzo que hace el empleador tiene que repercutir y asimilarse por el personal. Así que también tenemos un método para evaluar cómo se está manejando, cómo hace las cosas, si mantiene los hábitos, las prácticas de trabajo segura, etcétera. El otro punto es la limpieza y desinfección, que es un pilar, uno de los pilares fundamentales es este, y hemos creado, ya usted sabe, un plan de limpieza y desinfección profesional enfocado en combatir riesgos biológicos. Entonces tenemos que evaluarlo también, si existe, realmente están siguiendo la guía, si existe un programa, etcétera. La capacitación es otro pilar porque definitivamente eh, el manejo del riesgo biológico en un lugar que no es de salud es nuevo para todo el que no es de ese grupo de salud, de hospital, y etcétera, ¿no? Toda la vida, las personas que trabajamos en salud y manejo de riesgo biológico, eh, tenemos muchas horas de capacitación, de asimilación de los microorganismos, etcétera, y pues nos hemos manejado, pero esto es nuevo para esta persona, entonces la capacitación, la formación sobre los temas relacionados eh, son un pilar definitivamente. Aquí evaluamos mucho la parte de no solamente de los temas, sino que esté programado formalmente, esté reprogramado también. Recuerden las tres partes importantes de una capacitación, que es programar todos los temas, reprogramar para asegurarnos de que todas las personas reciban la capacitación. Ahora pues todo es online, virtual, pero tenemos que asegurarnos de que ellos lo reciban. Y también la parte de la evaluación de las docencias, y hay muchos métodos para hacerlo. Eso pues ahí sí tiene usted que ver qué método va a utilizar. Hay test sencillos y o viendo pues en la práctica, por ejemplo, la cuestión del uso del equipo de seguridad personal. Esto es práctico y se evalúa pues en el mismo sitio, es lo ideal, más que aplicar un examen, ¿no? Entonces, el plan de emergencia es otro de los puntos importantes que vamos a hacer en el momento en que hay una emergencia, una persona enferma, etcétera. Eso lo creamos, entonces aquí es el momento de evaluarlos con algunos puntitos allí, ¿verdad? El marketing y la comunicación con el cliente, esto es opcional, pero también decidimos integrarlo porque somos de la idea de que todo este esfuerzo, esta inversión que están haciendo las empresas para continuar el negocio con una pandemia como la que tenemos y todas las adecuaciones que probablemente tenga que seguir o hacer en su negocio, debe ser convertirse en un pilar para ayudarlo a fortalecer su negocio y no solamente hacer las medidas de prevención de forma interna, ¿no? Y aplicar todo, entonces, sino también comunicarlo al cliente y de forma general que el cliente sepa todo ese esfuerzo que está haciendo la empresa. Entonces, esos puntitos también lo revisamos. Igualmente, pues si realmente se está educando, si se está ayudando al cliente y a la comunidad a prevenir los riesgos. Aquí tenemos la parte de la planificación, que es el primer grupo de actividades a evaluar. Pero debo decirle antes que, bueno, este checklist se puede hacer cualitativo o cuantitativo, ¿no? Si es cualitativo, usted tiene estas dos casillas en donde usted responde a la pregunta con una respuesta cerrada, sí o no. Sí, si el punto está aplicado 100%, si se evidencia claramente, la respuesta es sí, se pone un ganchito, o si no, pues la respuesta es no. Aparte de esto, también está esta casilla que es muy importante relacionada con si se emprende o no un plan de acción.
Y aquí es importante explicar que no todo lo que se responda no merece un plan de acción. Sobre todo porque los planes de acción son un ejercicio muy importante para un sistema de gestión pero que conlleva un análisis de causa raíz para poder realmente buscar, previo análisis muy profundo, la causa raíz del problema y así erradicarlo. Eso en primer lugar. Lo segundo es que los planes de acción se deben de hacer formal con explicando claramente o estableciendo quién lo va a hacer, cuáles son las actividades que se van a hacer para eliminar esa causa raíz que estoy hablando. Un tiempo, o sea, un rango de tiempo definido claramente, hasta con cronogramas. También debemos colocar los recursos asignados, quién es el responsable de eso. Es como si levantáramos un proyecto, ¿verdad? Y realmente no todo requiere plan de acción. Imagínense que estuviéramos empezando y no hubiera una política y usted pone no. Bueno, eso no significa que usted tenga que levantar todo un proyecto para eso. Sobre todo al principio, lo que no existe probablemente ya se esté haciendo y usted simplemente deja pasar el tiempo para que se aplique, o vamos a suponer que sea una conducta inapropiada. Mire la diferencia en este ejemplo. Si usted detecta, hace una pregunta X. Por ejemplo, se ha creado el equipo COVID y se han asignado las responsabilidades. Y si la respuesta fuera no, no se requiere un plan de acción, sobre todo al inicio. Probablemente ya se esté haciendo. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo, pues, hacer el equipo COVID, porque eso es importante, todos los países lo están pidiendo. Ya se sabe que es importante hacer el equipo COVID y asignarle sus responsabilidades claramente, porque la empresa sola no puede. Obviamente este equipo ya hemos hablado de eso, de que son personas que laboran allí mismo, no hay que contratar personas externas y tienen, aparte de sus responsabilidades, estas asignaciones. Pero la cosa es que hay que asignarlo. Si fuera no, simplemente usted lo asigna. Al principio, siempre los sistemas tienen falencias o puntos que no alcanzan todavía, entonces esto les sirve al principio como para tener un checklist también de lo que tiene, no tiene y no necesariamente plan de acción, ¿verdad? Entonces, le decía que no necesariamente hay que aplicar planes de acción, pero suponiendo que usted encontrase una conducta inapropiada de un colaborador, ponte que tiene mascarilla mal puesta o no tiene la mascarilla puesta. Probablemente usted no necesita un plan de acción para eso. Usted necesita un llamado de atención, sobre todo porque probablemente usted ya hizo una capacitación. Tiene que ser así. Una capacitación sobre cómo se debe colocar la mascarilla, que es obligatorio el uso, usted hizo un protocolo de eso, etcétera, ¿no? Entonces, eso no se requiere, eso se resuelve con un llamado de atención. Muy distinto es si usted evalúa un grupo de 20 personas y usted ve que 15 personas no tienen la mascarilla bien puesta. Entonces significa probablemente que la capacitación que se dio, que la dio de repente la licenciada Yasmín Rengifo, no la entendieron. Entonces hay que dar otra, hay que darla por parte, ¿verdad? Hay que darle diferente, hay que practicar más para lograr este punto. Entonces de repente ahí usted emite un plan de acción que dice, mi plan de acción es hacer una capacitación que se va a hacer bajo este programa, así, y voy a aplicar algunos puntos. Entonces eso usted se lo pasa al encargado de capacitaciones y listo, eso lo hace, ¿verdad? Bueno, esto es muy importante, saber que no siempre se requiere un plan de acción. ¿Cuándo requiere un plan de acción? Por ejemplo, cuando tú te das cuenta definitivamente que un control no está funcionando, control relacionado con la atención del cliente,
y los clientes siguen hacinados en la parte de adelante, el empleador definitivamente no se ha esmerado por mantener las medidas de distanciamiento, etcétera. Entonces de repente hay que aplicar un módulo externo, como hablamos en los controles de ingeniería, y esto sí merece un proyecto y un recurso. Entonces hay que tener mucho cuidado con estar colocando planes de acción, sobre todo al inicio, porque esto sí es como un compromiso ya que requiere un análisis de causa-raíz, porque se pregunta uno cuáles son las causas y eso, bueno, usted busque análisis de causa-raíz y usted se dará cuenta pues que eso no es tan sencillo. Bueno, entonces aquí tenemos estos puntos, ¿verdad? En este primer punto hay 8 puntos preguntando si se encuentra la política establecida, si se encuentran los protocolos, si existen, si está el designado COVID, si existe un plan de continuidad del negocio, dónde está, bueno, probablemente esté, no se ha publicado, hay que tener cuidado con esto. Si cuenta con un canal o un responsable de la comunicación, que hemos dicho que es muy importante. Eh, si se comprueba que existe realmente un sistema de prevención y se monitorea, esta es una forma de evidenciar el monitoreo. Aquí hay puntos que usted tiene que abrirlos y detallarlo con un Excel aparte o con una toma aparte. También cuando evalúa el conocimiento, las preguntas que haga, muy particulares en un grupo de personas, es importante pues que usted abra otro compás para al final decidir si es sí, si es no o si es parcial. Cuando hablamos de la parte parcial, aquí lo que esperamos es que usted de una forma cualitativa indique, bueno, eh, esto está en proceso, esto está medianamente establecido, esto le falta poco, etcétera. Esto es cuando quieres hacer el chequeo de forma cualitativa. Entonces, por acá tenemos también cómo hacer el chequeo de una forma cuantitativa porque hemos establecido unos puntajes. Y ahí te recomendamos que ya esto ya no lo uses, esta es para la forma cualitativa, estas tres, cualitativo, cualitativo, sí, no parcial. Entonces, cuando lo quieras hacer cuantitativo y sacar indicadores, medir y muchas cosas más, esto te puede servir también porque ahí lo que vas a hacer es, si la respuesta es sí, o sea que se encuentra el punto completamente establecido y hay evidencia de ello, entonces tú le vas a poner un 1. Si la respuesta fuera no, si la respuesta fuera no, entonces aquí hay una ausencia del punto y se coloca un 0. Si la respuesta fuera parcial, es decir, está en proceso, quizás, tal vez, bueno, entonces tú vas a buscar en qué punto está. Si tú no sabes cuál es el punto, pues es importante para hacer esto bien que lo busques, lo averigües. Pero eso que está eso sí, eso denota que no hay una ausencia total ni tampoco está hecho. Entonces tú puedes, debes establecerlo así. 1 es total, 0 es completamente ausente. Entonces, parcial lo vas a colocar 0.25 para algo que está hecho y que tiene poco avance. Algo que está a la mitad 0.5 o algo que está avanzado 0.75. Te recomiendo que uses estas tres cifras y eso lo vamos a colocar aquí. 0.25, 75, lo que sea que dé, eso va en el puntaje. Al final esto te va a dar una suma que bueno, aquí establecemos 8 puntos, ya hemos dicho que puedes quitar puntos en la planificación, puedes agregar los puntos que desees. Esto es totalmente modificable porque lo estamos entregando en Excel, pero al final tú vas a tener una suma, una sumatoria y que va a ser considerado pues de estos 8 puntos. Tenemos el ejemplo de esta parte importante para nosotros, la salud preventiva, ojalá todos lo pudiéramos hacer. Esto es opcional, ¿verdad? Las empresas pueden tener otras medidas y no necesariamente se tiene que hacer checklist de eso, esto no es obligatorio, pero sí es recomendable tener, por ejemplo, el tema de los riesgos psicosociales. Esto es tan importante
que esto podría detener el negocio cuando las personas no tienen una buena salud psicosocial, se puede detener las actividades y esto ya se vuelve algo pues entre todos los colaboradores. Temas de salud de vida saludable, estilos de vida saludable. Este tema es importante y debería ser obligatorio por todas las empresas. Bueno, es obligatorio en ciertos países, en otros no. El tema de la vacunación, estamos hablando de la vacunación de la gripe H1N1 y de todas las vacunas necesarias que debe tener una persona. Tenemos una tarjeta de vacunación y tenemos enfermedades endémicas en nuestros países de Latinoamérica y el empleador se debe asegurar de vacunar a sus trabajadores, sobre todo de la parte esta de la gripe, por su semejanza con el coronavirus. El coronavirus no tiene vacuna ahorita. Estamos hablando de las vacunas que existen, ¿verdad? Entonces, por acá, si pudiéramos tener un servicio externo, algunos lugares tienen interno ya un médico de planta, si no, pues alguien que nos pueda dar la mano a algún grupo de psicólogos, nutricionistas, médicos, etcétera, por todo este tema que se está dando y que aunque sea por consultas online poder tener la opción pues de que los trabajadores hagan las consultas. Este tema es el más amplio porque este es un sistema para prevenir riesgos biológicos, así que aquí es donde está la mayor cantidad de temas y mayor cantidad de preguntas. Preguntas relacionadas, pues si se han identificado los peligros, esto es sumamente importante, ya aprendimos cómo hacerlo, aquí lo explicamos. Se pretende que se evalúen y se identifiquen todos los peligros de todas las operaciones de la empresa y puestos de trabajo. Para poder decir si esto es sí o no y darle un punto, realmente tienes que abrir una forma de chequeo aparte con una muestra, recordando siempre que estos checklists tú decides cada qué tiempo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, qué grupos, dependiendo del tamaño de la empresa, lo puedes hacer una vez cada 15 días, una vez al mes, al principio ojalá se pudiera una vez a la semana o cada 15 días está bien, entonces en una semana puedes evaluar un grupo, otra y vas haciendo pues tu tabla y aquí decides al final si es uno. Probablemente no sea uno al inicio. También hay que recordar que la identificación de los peligros es algo proactivo. Si no está funcionando hay que cambiarlo. Entonces, puedes poner aquí si es parcial, punto 5, punto 75, pero el punto es que se tiene que alcanzar el 1, porque esto es prioridad. Identificar los peligros y que el personal igualmente sea consciente de los peligros y los riesgos de transmisión y también cómo controlar los peligros. Una pregunta excelente sería si las personas están aplicando las medidas y controles en sus puestos de trabajo para prevenir el peligro, aparte de lo que hace su jefe o los controles administrativos. Sería interesante saber. Bueno, otro punto también, subpunto, dentro de la evaluación de los riesgos, el tema del distanciamiento, por ser uno de las partes más importantes, aparte de las mascarillas, sabemos que se tiene que guardar el distanciamiento adecuado y hay que ver si el gerente, el jefe, el dueño ha hecho las adecuaciones de sillas, mesas, desde lo más pequeño, como un cambio físico de puestos, de ubicaciones de silla, mobiliario, etcétera, hasta algo muy amplio como aplicar barreras, cortinas plásticas, separadores, hacer servicarros, etcétera. Todo eso se evalúa en este punto y le puedes pues, poner su puntito ahí si lo tuviera. Otro punto es que si realmente se están haciendo las reuniones virtuales, si realmente se está cumpliendo con no hacer reuniones innecesarias. Por eso es importante que el equipo COVID esté atento y esté documentado sobre cómo y por qué se aplican estas medidas. Esto tiene un porqué. También el punto de si los colaboradores están cumpliendo con su distanciamiento y no siguen haciendo reuniones informales, que las hacemos a menudo, nos sentamos, conversamos, estas cosas no se pueden hacer. Y le iba a decir que independientemente de
que usted haga un checklist cada 15 días, usted siempre debe haber un supervisor, un vigilante, y puede documentar estos eventos. Cuando él se sienta a hacer su checklist, puede ser que en el momento no pase, pero ya él tiene eventos registrados. Usted se ayuda con eso y usted si ve que esa conducta ya se está volviendo, se está relajando, entonces usted le baja el puntaje a punto 75, punto 5 por cosas que vio en un periodo de tiempo y no tiene que ser en el momento que está haciendo el checklist. Bueno, entonces todos estos temas se ven aquí. Aquí también vemos la parte de la calidad ambiental dentro de la empresa y la infraestructura, si se están verificando los índices de ventilación, si se está dando mantenimiento de los aires acondicionados. Recordemos que este es un control importante para la prevención del contagio vía aerosoles. Entonces, si se están aplicando las medidas de luz ultravioleta, los controles de temperatura, bueno, todo este tema, esto no todo lo tiene que hacer el mismo día, para eso requiere un programa, ¿verdad? Entonces, usted lo va haciendo como puede, poco a poco, lo importante es saber que todo, ¿no? Esto es importante verlo, la parte de la infraestructura. Bueno, aquí también pusimos puros 1 porque pensamos en que la empresa pues cada vez está cumpliendo más con sus puntos y así que le pusimos 1 a todo. Tenemos la parte del personal. Importante si se ha realizado el análisis del personal en cuanto a su condición de salud. Recuerden que tenemos un tema bien profundo sobre el análisis de riesgo, la probabilidad de contagio de la persona y su impacto, y depende de sus comorbilidades. Dijimos que íbamos a levantar un cuadro con toda esa información de los colaboradores, sobre todo los que están trabajando localmente, y más allá de eso deben ser todos, porque usted no sabe cuándo tiene que rotar a los que están en teletrabajo y traerlos al local y así, porque usted no sabe, y así que todos deben de estar considerados dentro de ese análisis para medir el impacto de un contagio en cada persona. Entonces aquí se evalúa eso. Cumplen con la práctica de trabajo seguro. Este es otro tema que te debe ampliar. No poner 1 ni 0 así por así, sino ahí usted tiene que ampliar, hacer su muestra, ver quién sí, quién no, y ahí probablemente pueda salir un punto 25, punto 5, etcétera, y ahí los que están bajos, usted incluso lo puede documentar y puede ir levantando un par de capacitaciones de refuerzo y un seguimiento más de cerca, sobre todo si son personas de riesgo 2 o riesgo 3, sobre todo que tienen mayor probabilidad de contagio o más bien de que la enfermedad les impacte. Bueno, también corrobore siempre que las personas no falten a esto. Esto puede desatar un brote si las personas no cumplen con avisar que están enfermos y se dan esas conductas inapropiadas, y aunque se salve y no sea por COVID, las personas tienen que anunciarlo, y si usted lo ve, lo va registrando para ver en un momento en que usted se siente a hacer el consenso si realmente es uno o no, uno completo o tiene alguna falencia, y más allá de colocar si hay un plan de acción o no, va a ir detallando para que usted haga las correcciones. Si esto es algo que se está dando mucho, entonces usted puede emprender un plan de acción. La limpieza y desinfección es un tema muy amplio, uno de los temas más completos, porque hicimos protocolo, guía, plan, programa, de todo lo hemos entregado para que usted realmente haga una desinfección pensando en un riesgo biológico. Aquí usted tiene 7 preguntas y usted puede agregar muchas más relacionadas con que si tiene guía o no. Si está en progreso, está avanzada, usted, aquí le puse punto 7.5, si cuenta o no con un programa, que no es lo mismo que una guía. El programa te va a decir quién, cómo, cuándo, dónde, se va a limpiar, con qué frecuencia. Recordemos, áreas abiertas, áreas cerradas, no es igual, no tiene la misma frecuencia. También la parte de si hay responsables identificados y capacitados, también si hay un presupuesto, también si se han identificado los puntos de peligro, y más bien tú identificas los puntos de peligro y haces el programa
en función de eso. Y hay que verificar que ellos estén cumpliendo con la limpieza de esas superficies, sobre todo pues las identificadas como peligro, que son distintas a una superficie que no simboliza un peligro, ¿verdad? Y por último, muy importante es ver si los supervisores de las áreas están chequeando que esa limpieza se esté realizando. Esto es un trabajo que tiene que ser supervisado por el jefe de área y ahí es responsable también, y eso lo colocamos en el programa. Son dos responsables, el que limpia y el que revisa. Capacitación es otro pilar importante y aquí pues lo que vamos a evaluar es si se cuenta con un plan, si tenemos temas suficientes, si han salido otros temas y hay que incorporarlo, recordando siempre las tres partes a considerar para una buena capacitación, que es uno, la programación formal, es decir, tener fechas, horas para esto. Ahora con la capacitación virtual igual. La reprogramación se tiene que considerar en un programa de capacitación, se considera la reprogramación porque a veces no todas las personas pueden asistir, aunque sea una conferencia en Zoom o en otra plataforma, perdón. Estas mías son todas grabadas, pero hay que asegurarse de que las reciban. Usted puede hacerlas para controlar eso, usted las puede publicar. Usted que tiene el control de todo el sistema y todas las capacitaciones de calidad de consultores puede transmitirlas en vivo para asegurarse que por lo menos la primera, la segunda vez estén ahí y que ellos estén atentas, la puede complementar con algo que usted dé, ¿verdad? Y cosas que vayamos sacando, pues información nueva que ellos tienen que estar actualizados, pero el punto es que todos tienen que recibirla. ¿Ve? Entonces, el tercer punto y muy importante es la evaluación de esa capacitación. Ahí usted puede aplicar muchos métodos, no siempre los test, a menos que sea algo muy teórico. Por ejemplo, los métodos de transmisión y esas cosas pueden ser por test, pero no todo. Por ejemplo, el uso del equipo de protección personal no se mide tanto por test, sino como un taller para que las personas lo puedan aplicar. Usted los puede llamar, usted los puede, después que da la capacitación, vía también virtual, el encargado de capacitación puede poner a cada uno pues a hacer el ejercicio de la colocación, aunque estén en casa, para irlos preparando para cuando entren o para cuando les toque rotar en local. Recuerde que tenemos que estar preparados para todo. Aquí evaluamos 5 puntitos, usted puede evaluar otros, si existe el plan, si no existe. Bueno, aquí le pusimos uno, que se hayan hecho las prácticas, igual como hacemos una práctica de evacuación, hay que hacer la práctica. Se dispone de un lugar para alojar a las personas, si no lo tuviera, pues hice el ejemplo aquí con un 0, por eso tiene 4 de 5, pero puede no aplicarle. Si ustedes en consenso deciden que no van a colocar un lugar, entonces no lo pongan en el checklist. ¿Ve? Por eso es que usted tiene que adaptar el checklist. Pero si usted ve que es necesario, porque usted tiene una empresa grande, incluso usted está viendo que hay un lugar donde puede estar una persona que se encuentra enferma, y ya hemos hablado de esto, hay que ver la parte de donde conversamos de esto y leer el protocolo. Entonces usted sí lo coloca en el checklist porque puede ser que lo decidieron pero no lo han habilitado. Entonces usted le pone un 0 ahí para que la gente se apure a habilitarlo y hasta un plan de acción porque esto es importante, ¿no? Bueno, aquí tenemos todos estos puntos. Hay los recursos. Hay que tener mascarillas N95 no para todos, sino para casos de emergencia. ¿Se tiene? ¿No se tiene? Usted lo evalúa. Tenemos algo que me gusta mucho, que es la parte del marketing. Y bueno, al final hicimos un capítulo con los 5 puntos más importantes que debe considerar una empresa para hacer que todo este tema del COVID y su plan de prevención se transforme de una debilidad a ser una fortaleza y incluso le genere más clientes y dinero. Eso lo hicimos allá. Bueno, acá lo que nos referimos es que si ustedes se comunican con el cliente, si usted tiene una actitud de educación, si hace su encuesta de satisfacción, si tiene insumos como para que la persona se pueda desinfectar en el momento que va,
Eso lo tiene que tener, pero también si maneja las quejas, como lo hace, ¿verdad? Se promueve en redes sociales u otros medios de marketing para educar a los clientes en aspectos fundamentales como el uso de equipo de protección personal, hábitos. Esto lo incluí porque esto es parte de nuestra estrategia y queremos que usted realmente primero promueva lo correcto. Y nuestro lema ahora sabemos que es manos limpias siempre. No alcanza lavado frecuente de manos. Entonces queremos que usted no se haga eco de esto y que haga que sus clientes y todo el mundo lleva su gel alcoholado en la mano y que no espere llegar a un lugar a lavarse las manos porque el virus no espera eso. Bueno, y otras medidas, ayudarles a colocar mascarilla. Bueno, hemos hablado mucho de la educación, del el riesgo biológico, todos tenemos que participar por el efecto rebote, etcétera. Bueno, usted tiene aquí algunos puntitos que puede evaluar. Aquí que no cumplió. Sí, han recibido quejas. Bueno, pusimos 0, no porque no tenga quejas, sino que probablemente tenga quejas y no se han manejado las quejas. No se le ha hecho caso. Si usted ve eso, le pone 0, porque esto sí denota un incumplimiento. Cuando personas se quejan, sobre todo un sistema, se quejan de qué específicamente, si estamos hablando de prevención COVID, de que se sienta inseguro, que alguien tuvo un cliente, un asesor, tuvo un mal manejo y la persona se vio expuesta. Estas quejas pueden acabar con su plan de prevención. Entonces usted tiene que hacerle caso a la queja y aquí lo colocamos, ¿no? Como hicimos puntos, y casi todos eran 1 aquí en nuestro ejemplo, al final tuvimos 53 puntos de 57 para un 94% de satisfacción, de cumplimiento, y esto se transforma en nivel de bioseguridad COVID en la empresa, y esto es un gran indicador que usted debe publicar. Es una de nuestras estrategias, publicar lo bueno, todo lo que usted está haciendo, y esto, wow, dice mucho y hace que sus clientes confíen. Por área, esto le ayuda mucho a los análisis para ver cuáles son las áreas que están flojas, pensando en los 8 aspectos evaluados, ¿verdad? Y hacer hasta un gráfico de barra para ver cómo está todo. Que la fuente para hacer un plan de acción proviene de lo que ya vimos. El checklist realizado del sistema y su consecuente indicador con datos bien analizados, buscando causas raíz para realmente emprender un plan o un proyecto de plan, el cual es importante también recordar que para que se pueda llevar a cabo tiene que ser sustentado ante la gerencia, tiene que ser aprobado por la gerencia, porque generalmente se requieren recursos para ejecutar un buen plan de acción. Y todo lo que se haga en la empresa tiene que ser sustentado. Entonces, el equipo COVID, los colaboradores deben de presentarlo cuando realmente sean planes de acción necesarios y más grandes. Si son cositas que se pueden corregir, bueno, ya hemos dicho que no todo lleva plan de acción y podemos hacer un llamado de atención, corregir con jefes de departamento, etcétera. Bueno, aparte, resultados de controles que no funcionan, como el ejemplo que vimos ahorita, en donde pues los controles que mitigan los riesgos identificados tienen que funcionar. Por eso uno identifica los riesgos. Si ese control no funciona y sigue dándose el problema, hay que emprender un plan de acción. Bueno, entonces eso es una fuente. La otra, resultados de encuestas de satisfacción, que resulten muy bajas, quejas, muchas quejas relacionadas con el sistema COVID, personas que no van, hay que analizar si las personas se están quejando de su mensajero, se sienten inseguros. Bueno, esto levanta planes de acción inmediatamente. También temas sensibles de forma general, algún tema sensible, una necesidad del sistema, reuniones. A veces
no se ve, no se alcanza a medir con algún indicador, pero se decide en una reunión por analizar varios aspectos que es mejor emprender un plan de acción, entonces es mejor realizarlo con todas las partes que se debe. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que se siga dando el hacinamiento dentro de la empresa. Esto es un ejemplo nada más. Usted puede aplicar otras medidas, pero recordemos que hoy en día sabemos que tenemos que tratar de aislar las áreas administrativas de las áreas de atención al cliente porque son de mayor riesgo. Y al final sabemos que eso nos va a conducir a la eficiencia porque es mejor trabajar estas partes de mucho volumen o de clientes de una forma con controles de ventilación probablemente más rigurosos, ultravioleta, temperatura, limpieza rigurosa. Sin embargo, acá en la parte de oficina usted puede estar un poquito más relajado, pero siempre y cuando usted pueda aislar. Bueno, esto lo vimos en la parte de controles de ingeniería. Si decidiéramos por alguno de las fuentes para hacer planes de acción que esto fuera necesario, entonces nosotros lo vamos a implementar como un plan con su objetivo claro, con un presupuesto. Y también aquí usted ve esta parte que dice riesgos. Estos no son los riesgos de contagio para el COVID. Es el riesgo de aplicar un cambio en una metodología o una actividad y denota que usted podría, por ejemplo, que el cliente no le guste esto. Usted debe considerar riesgo, por ejemplo, si lo saca, está muy expuesto, un servicarro que ponga, un módulo que ponga externo, qué grande es y si está considerado el tema de las lluvias, de las inclemencias del tiempo. De nuevo, si son riesgos relacionados con una implementación. Si todos pudiéramos considerar antes de hacer una acción que lleva dinero, considerar los riesgos que se pueden producir. Imagínense lo anticipado que estamos, nosotros podríamos tomar mejores decisiones y con ese análisis de esos riesgos previos, aunque usted no lo haya hecho, usted le va colocando todos los ajustes necesarios. El riesgo siempre va a existir, claro, pero la idea es irlo mitigando, ¿verdad? Entonces, nos referimos a riesgo, nos referimos a eso. Porque ya de por sí, esto es una medida de ingeniería para mitigar el COVID. No, aquí estamos hablando de los riesgos de implementar algo nuevo y que el cliente no le gusta, etcétera. Bueno, entonces, establecemos claramente las actividades. Aquí pusimos 4 actividades a forma de ejemplo. Adecuación de los procesos. Dijimos que para hacer un servicarro hay que adecuar los procesos, más si usted trabaja en procesos. ¿Por qué? Porque probablemente usted cuando tenía una sola lista de actividades, probablemente en su proceso, una entrada, una actividad, una salida, probablemente tenga que dividir y unas las haga acá y otras las haga de forma interna. Probablemente usted tenga que adecuar un poquito su proceso en ese sentido. Si no, no, porque al final del día estamos atendiendo clientes. Pero si requiere adecuación del proceso, más allá de la parte física, ¿verdad? Entonces es necesario. Cualquier otra actividad que requiera aquí debe ponerlo. Aquí, a manera de ejemplo, entonces hay que colocarle un tiempo, es decir, cuándo lo vamos a hacer, de qué fecha, hasta con un cronograma. ¿En qué mes lo vamos a hacer? ¿Cuándo termina esto de realizarse? ¿Cuándo debe terminarse? Aunque siempre movemos, ¿no? Pero hay que ponerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esa adecuación de los profesores? Bueno, vamos a consultar, vamos a pagarle a Brands, la empresa Brands, para que nos ayude a adecuar esos procesos, hacer los flujos de nuevo. Bueno, el responsable de comunicarse con Brands y llevar este proyecto por parte de la empresa será el gerente de planta. También si es algo muy grande, a veces se contratan
gestores de proyectos externos, entonces usted lo colocaría aquí. Si no, siempre debe haber un representante pues, de la empresa que lleve este y los recursos. ¿Qué porción de ese presupuesto se va a llevar en esto? Bueno, vamos a comprarle a qué proveedor. Aquí usted hace un análisis de los proveedores. Al final decide que se lo va a comprar a Móvil X y esto esta parte de la actividad la va a llevar compras, todo, presupuesto, seguimiento de entrega, etcétera. Bueno, como consideré dentro de mis riesgos que las personas pueden no gustarle, los aspectos relacionados con el cliente, no saben, bueno, hay que hacer una comunicación al cliente, así que voy a hacer una estrategia de marketing que voy a pautar de tal tiempo a tal tiempo y lo va a hacer Public 4 y el responsable dentro de la empresa de esto y comunicación está en comunicación con Public 4 será el gerente de mercadeo y esto va a tener un presupuesto de $2,000. Y otra actividad fue la relacionada con la capacitación del personal y todo lo que conlleva esto, cómo se va a manejar aquí, las medidas de limpieza, etcétera. Usted puede agregar otras actividades y el tiempo establecido de nuevo y bueno, cómo lo va a hacer, quién es responsable de eso y el presupuesto. Con esto, entonces, nosotros podemos decir que hemos cerrado nuestro ciclo de implementación, inicia con planificación, un plan que proviene del análisis estratégico, planes operativos, etcétera, que vimos en otro punto. Luego implementamos con acciones, protocolos, etcétera. Luego verificamos, hemos entregado a ustedes y explicado un checklist. Luego, bueno, también tenemos una cerca de encuestas, que tocamos encuestas, no profundizamos en qué encuestas hacer, por eso depende de su tipo de negocio. Y por último, cerramos con actuar, hacer un plan de acción que nos va a llevar a qué? Nos va a llevar a volver al inicio, porque esto es una rueda, la rueda normal del ciclo de Deming, que nos dice que luego que nosotros verificamos y corregimos, emitimos un plan de acción, pues nos toca empezar de nuevo. Entonces, hemos pretendido con todo esto hacerle un sistema de gestión completo orientado hacia la prevención COVID. Y bueno, el plan de acción, la verificación, el plan de acción forma parte de ello.